Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un programa más de Sonidos de Psicología con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y venimos con un programa que llevamos tiempo esperando, ¿verdad, Álvaro? Sí, desde casi antes de verano. Hemos llegado a, continuando el camino, hemos llegado a esa intersección, ¿no?, entre la psicología y la inteligencia artificial que prácticamente nos ha atropellado, ¿no? Queremos ver también realmente si estas áreas pueden llegar a complementarse, si se puede mejorar la comprensión humana o si directamente podemos desarrollar tecnologías más humanas. Así que para hablar de estos temas vamos a abordarlos en un doble programa. Esta es la primera parte, con David Aguado, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador senior en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Hola, David, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por invitarme a hablar sobre este apasionante tema. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias, David. Ahora enseguida vamos a empezar ya a meternos en faena con las preguntas y queríamos también referenciar ese think tank de psicología del trabajo donde tú también participaste, ¿verdad? Que dejaremos el link también en la parte de abajo del episodio, donde hay una gran conversación también acerca de la inteligencia artificial y la psicología desde diferentes aristas. Muchas gracias. Nada. Pues vamos a empezar, si te parece bien. Ahora mismo, la verdad es que la inteligencia artificial está revolucionando muchos campos, entre ellos la psicología. No solo ChatGPT, que quizá es la que más conocida se ha hecho, aunque en el tema de artistas están saliendo otros generadores de imágenes que luego abordaremos. Y en la psicología han salido, aplicaciones que tienen sus cosas. ¿Cuáles son algunos ejemplos concretos de cómo se está aplicando hasta ahora, en tu experiencia? Y sobre todo, ¿crees que ha impactado positivamente? Porque ese es uno de los grandes problemas. Voy a empezar por el final, que es por el impacto, ¿vale? Yo creo que en todas las innovaciones de amplio calado, en las innovaciones sociales, socioeconómicas, si queréis, porque tiene un componente económico también que yo creo que es relevante, la evaluación de su impacto no es una cosa que se pueda hacer inmediatamente. Es decir, la sociedad y las organizaciones van a ir adoptando esa tecnología o esa innovación paulatinamente. Eso tiene un determinado recorrido y la valoración de si el impacto es positivo o es negativo, yo creo que se va a tener que hacer un poco más adelante, cuando veamos cómo están siendo las consecuencias de su utilización, sus costes, qué es lo necesario, la capacitación que tienen que tener las personas para ello, ¿no? Dicho lo cual, lo que es indudable es que esto ha sido un tsunami extraordinario. Entonces, evidentemente, claro que se visualizan ya importantes efectos, importantes impactos. En el mundo que más me muevo yo, que es en el mundo de la psicología del trabajo, pues uno de los impactos clarísimos es que se vislumbra un futuro en el que trabajos tradicionales con una cierta facilidad para la automatización se van a ver sustituidos. Y eso va a dar lugar a la generación de otros puestos de trabajo también diferentes. Por lo tanto, es indudable qué impacto está teniendo y va a tener. Me gustaría pensar que la positividad o negatividad de ese impacto va a depender bastante de cómo nosotros nos dotemos socialmente o nos dotemos como sociedad de las estrategias necesarias para que el impacto sea positivo. Porque la tecnología siempre tiene dos caras, un impacto positivo para facilitar el desarrollo y para facilitar las tareas y la calidad de vida, ¿no?
y un impacto negativo, una cara oculta que merece la pena también ser explorada. Pues bien, como nos dotemos socialmente para hacer frente al impacto de manera que maximicemos los puntos positivos y limitemos al máximo los negativos, pues de ahí va a depender la valoración, ¿no? En el principio de la pregunta, ¿qué cosas se están haciendo? Yo creo que se están haciendo muchas cosas, ¿vale? En el debate que mencionabais al principio del think tank, Xavier Remón presentaba como su organización, como Ferrovial, estaba utilizando ya una inteligencia artificial generalista, como es el ChatGPT, pues para integrarla en sus procesos, ¿vale? Por tanto, se está haciendo esa utilización. Pero también se estaban haciendo ya hace tiempo algunos chatbots de respuesta automática, no tanto con una inteligencia general, sino muy adaptados a problemas concretos, y se estaban haciendo chatbots para atender demandas clínicas en un primer estadio y, por ejemplo, a partir de la recogida de información más básica del paciente y alguna tipo killer question para saber el estado en el que está y para hacia dónde derivarle, pues se estaban haciendo ya con máquinas automáticas, ¿no? Con chatbot. En el terreno más del machine learning, es decir, más de lo que conocíamos como el big data, ¿no? Que está a la base también de muchas de estas cosas, en la aplicación a la gestión, por ejemplo, de los procesos organizacionales, la gestión de recursos humanos, lo que es el People Analytics o HR Analytics, tiene también una cierta tradición, ya unos años de aplicación, ¿no? Por tanto, en eso se está aplicando. Creo que lo más saliente tal vez sea cuando mezclamos esa idea de la potencia del Big Data y del análisis de datos, la mezclamos con la robótica y entonces lo que aparece, ¿no? Es ese robot que en las cadenas de montaje de Amazon pues es capaz de coger los paquetes, de colocarlos y de hacer cierta actividad en una cadena, ¿no? Tal vez eso sea lo que más llame la atención, pero no creo que eso sea lo único, ¿vale? Como he explicado. Es que, David, siempre, bueno, como digamos, cada vez que hablamos de inteligencia artificial, yo creo que nos sale este impulso muy humano de pensar, ¿y qué hay detrás, no? ¿Cómo funciona? Y bueno, hablamos de algoritmos de aprendizaje automático, ¿no? Hablamos de redes neuronales artificiales, hablamos de análisis de Big Data. Y al final, supuestamente acabamos hablando de estas máquinas, ¿no? Entre comillas, o de estas inteligencias que representan procesos humanos, ¿no? Como el aprendizaje o como una especie de memoria, ¿no? Ese proceso o el lenguaje, ¿no? Una representación del lenguaje. Queríamos preguntarte si estos enfoques, ¿cómo se están utilizando esos enfoques en la investigación psicológica? Es decir, ¿nos puede ayudar la inteligencia artificial a comprender mejor cómo pensamos y cómo aprendemos? En tanto que es una representación, ¿no?, de procesos humanos, ¿podría ayudarnos en la investigación? Estoy convencido de que sí, ¿eh? No sé si es una paradoja, pero al menos sí es un punto de vista que creo que merece la pena mencionar, y es que el desarrollo de todos estos sistemas se basan en tratar de emular el pensamiento humano. Es decir, cuando hablamos de redes neuronales artificiales o del famoso deep learning, ¿no? El aprendizaje profundo, que está a la base, ¿no?, de todas estas, pues de hacer cuadros automáticamente, de escribir un libro como lo escribía Cervantes, ¿vale? Todo este tipo de cosas están basadas en tratar de emular el funcionamiento de la mente humana, ¿no? Y creo que lo interesante está precisamente también en que el camino de vuelta es muy interesante. Es decir, somos capaces de emular cómo funciona el cerebro humano con muchísimas limitaciones, pero tal vez el estudio de ese funcionamiento en sistemas simulados nos puede dar feedback respecto de cómo nosotros estamos procesando la información, ¿no? Yo creo que ahí hay un elemento clarísimo, pero es verdad que todo este desarrollo tecnológico es precisamente un desarrollo
muy tecnológico y los psicólogos a menudo no estamos preparados para abordar el reto de poder trabajar en esa línea. Por tanto, eso abre yo creo que un espacio interesantísimo de reflexión y de formación para los psicólogos, ¿no? Pero indudablemente nosotros hemos trabajado aquí en el instituto nuestro en temas relacionados con hacer análisis de las tomografías o de las radiografías para encontrar aquello que el ojo humano, por muy experto que sea, pues no le puede prestar atención o no ve, porque tenemos una capacidad para procesar información que es mucho más limitada. Bueno, pues hay sistemas que nos ayudan a eso. Por tanto, la investigación en eso seguro que se tiene que ver favorecida con este tipo de aplicaciones y con estos desarrollos tecnológicos. Pues justo ahora que mencionas estas investigaciones sobre, al final, imágenes médicas de las personas o imágenes orgánicas de esas personas, sobre la inteligencia artificial, uno de los grandes temas de debate son los temas sobre privacidad y la ética sobre su uso, sobre todo para el uso de datos personales, debido a las diferentes regulaciones que hay en general en Internet en las distintas zonas del mundo, es decir, no es lo mismo China que la regulación en Estados Unidos, que las normativas europeas. Entonces, ¿cómo esas preocupaciones se abordan en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial en la investigación? Y en la aplicación también, es decir, has mencionado antes lo que está haciendo Ferrovial con el uso de inteligencia artificial, pero al final eso es tener una información sobre clientes que habrá que gestionar de alguna manera. O lo que están haciendo algunas de las clínicas universitarias que has mencionado anteriormente, que técnicamente es cierto que no es una inteligencia artificial tan potente como puede ser ChatGPT, pero que sí al final es una información clínica de una persona y está protegida como información sensible. ¿Cómo se intenta regular esa información sensible? ¿Qué tipo de riesgo tenemos? Bueno, yo creo que ahí lo primero que creo que hay que decir es que hay un cierto proceso de adaptación. Es decir, hay un proceso de adaptación de todo lo que da de sí la tecnología a las reglas del juego con las que nos tenemos que dotar. Pero también es verdad que esas reglas del juego en un momento pueden ser muy, muy restrictivas y se puede ver que a lo mejor se puede ampliar las reglas del juego. Por tanto, yo creo que se va a dar un proceso de adaptación para que podamos beneficiarnos de estas tecnologías, ¿vale? Dicho lo cual, la normativa, como bien decir, ¿no? En diferentes zonas geográficas, geopolíticas, ¿no? La normativa es diferente y la amigabilidad, si queréis, con este tipo de sistemas es diferente también, ¿no? En Europa yo creo que estamos adoptando una visión acorde con nuestras características socioculturales y es una visión especialmente proteccionista, ¿no? hacia el ciudadano, y eso yo creo que es el buen camino, ¿no? Esa legislación, sin sabérmela yo de memoria, o lo que son las últimas directrices, establecen 3 niveles de aplicación o de sistemas que aplican la inteligencia artificial, ¿no? Directamente hay unos niveles que prohíben, es decir, hay algunos aspectos que están prohibidos, van a estar prohibidos. No vas a poder comercializar con ciertas cosas relacionadas con la biometría, con la salud. Luego hay otros que son sistemas que requieren de una especial vigilancia. Y eso significa que vas a poder utilizar la inteligencia artificial en sistemas, vas a poder, si quieres, comercializar con ellos o explotar sistemas de esas características, pero atendiendo a un conjunto de sistemas de control y de garantías para que eso no se vaya de madre. Y luego hay otros sistemas que son, digamos, el nivel más bajo, que son no preocupantes, digamos. Y entonces, pues ahí esos sistemas se pueden utilizar con cierta libertad, ¿no? ¿Qué es lo que entrará dentro de cada uno de esos niveles? Pues yo creo que las fronteras serán razonablemente borrosas y habrá que ver, bueno, pues como cuando empezó en España todo el tema del reglamento de protección de datos, pues hay que hacer preguntas al encargado de interpretar esa legislación y se va generando una cultura de qué es lo posible y qué es lo no posible, ¿no? Yo creo que yendo un poco más allá, ¿está el ciudadano protegido ante esto?
Yo creo que sí, pero el ciudadano también tiene que hacer una parte de deberes, ¿no? Yo creo que en toda la alfabetización digital hemos tenido una parte importante en donde hemos tenido que convencer a nuestros jóvenes de que, oye, si dejas cualquier cosa en las redes sociales, pues es que igual esto te persigue durante toda la vida. O sea, en tener una cierta educación digital, bueno, pues creo que también necesitamos una cierta educación con este tipo de cosas para saber a qué cosas damos permiso y a qué no, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ámbito organizacional, pues el consentimiento informado es una cuestión fundamental. Yo voy a analizar datos tuyos para mejorar la gestión que hago de mis recursos humanos y me gustaría contar con tu consentimiento, si no, no lo puedo hacer, pero es un beneficio para ti y para mí, ¿no? Bueno, pues ese tipo de estrategias creo que son buenas y que son importantes. No sé si me he ido de la pregunta que me hacíais. No, para nada. No, es interesante. Al final no deja de ser efectivamente, igual que cuando vinieron las redes sociales, ¿no? Y empezamos a compartir todo por Internet y efectivamente hay que adaptarse, ¿no? Incluso. Continuando un poco con el tema de... Digo una cosa, déjame que diga una cosa. Lo he hecho similar en ese tema de adaptación, pero esta innovación creo que tiene una connotación especial y es que es mucho más disruptiva porque tiene una cierta capacidad de aprendizaje, ¿no? De operar de manera aislada, ¿no? Y eso genera problemas adicionales, ¿vale? Es importante considerarlo, ¿eh? Sí. No nos escapemos de ello, que efectivamente... Sí. Es que, bueno, justo hablando, al final aquí hemos hablado mucho, además también de que siempre que salía algo de inteligencia artificial da la sensación de que todo el mundo es, bueno, ¿y cómo puede afectar esto a mi trabajo rápidamente? ¿Qué partes se podría acercar a la inteligencia artificial? ¿Qué partes no? En cuanto a la salud mental, pues bueno, ya hemos visto quizá intentos, ¿no? De a ver cómo podemos utilizarla para esas intervenciones, terapias clínicas. Te queríamos preguntar un poco cuál es tu perspectiva acerca de la integración de esa inteligencia artificial en intervenciones y terapias. Porque hay muchísimo debate, hay gente que no la quiere ver ni en pintura, ¿no? Entre comillas, porque es un trabajo humano, hay otras personas que la ven como una herramienta, ¿no? E incluso de diagnóstico, de guía. Javier Cantera el otro día hablaba sobre esos consejos enlatados, ¿no? Que tenemos ahora quizá. Bueno, pues algunos chatbots más primitivos en ese sentido, ¿no? Pero que sí que pueden dar ciertas directrices o consejos. ¿Se puede superar eso? Desde tu opinión, o sea, tu perspectiva, ¿hay una, digamos, una utilización posible? Voy a ir por algo de lo que estoy muy convencido y aunque al inicio parezca que voy desde muy lejos, voy a llegar a donde hay que llegar, ¿vale? Yo soy no es que yo sea un firme convencido, es que pues, la investigación lo dice con claridad, que en las organizaciones que tenemos hoy en día, ya sea una organización sanitaria, una organización educativa, una empresa con ánimo de lucro, me da igual. La unidad básica de trabajo que es más efectiva son los equipos de trabajo, ¿vale? Porque para abordar los problemas complejos que abordamos hoy en día, pues la unión, la coordinación, la complementación de diferentes habilidades, de diferentes conocimientos, de diferentes formas de ver, esa diversidad que pueden tener los equipos de trabajo es fundamental. En ese contexto, como yo veo la inteligencia artificial, es como otro miembro del equipo de trabajo, ¿vale? Y ese creo que es la clave para una utilización eficaz. Es decir, es un miembro del equipo de trabajo que responde muy rápido ante las cosas. Es un miembro del equipo de trabajo que resume de maravilla. El ChatGPT le pides que te resuma ciertas cosas y muy bien, le das 3 resúmenes y te los junta y te hace un resumen con las 3 cosas. O sea, tiene unas capacidades basadas en la automatización para hacer determinadas tareas muy rápidas. Pero la responsabilidad, por ejemplo, de si aplico una tarea o aplico otra, la quiero seguir teniendo. Una tarea, una terapia o aplico otra terapia, la quiero seguir teniendo yo. La quiero seguir teniendo yo. Entonces, esa es mi parte de responsabilidad en el equipo. Yo soy el que se va a pringar a tomar una decisión. Pero prefiero tomar esa decisión con lo que vosotros dos me decís, con lo que me dice otra persona que tiene mucha experiencia en terapias parecidas, incluso con lo que me pueda decir la inteligencia general artificial.
¿Vale? Ese es un poco creo que donde puede cuadrar bien, para tareas complejas, evidentemente, es en considerarlo como un miembro más del equipo de trabajo, como si queréis un miembro, me he puesto como muy glorioso, como una herramienta más de trabajo. En tareas más complejas. En tareas más sencillas, en las que la decisión también sea fácilmente automatizable, pues a lo mejor funcionan solas. Como estábamos hablando con el tema de los robots y demás, pues es que ahí no hace falta mucho trabajo en equipo para esas tareas. Se pueden hacer aisladamente, puede hacerlos una máquina. Esa es un poco la idea que yo tendría en esa interacción con la inteligencia artificial. Una cosa que creo que es importante es qué hay debajo de eso. Pues debajo de eso hay dos cosas muy claras. Una, que tengo que saber cómo sacarle partido a esa inteligencia artificial, es decir, tengo que tener un conocimiento respecto de cómo funciona y, por tanto, sabiendo cómo funciona, qué es lo que me va a dar, qué es lo que me va a devolver, cuál va a ser la salida del trabajo de esa inteligencia artificial. Y dos, evidentemente, tengo que aprender a integrarlo, eso, en mi dinámica de trabajo. Tengo que ser capaz de sacarle ese partido, ¿no? Es decir, que no va a ser tan fácil como lo que es usar Google, que es una herramienta de búsqueda, que al final es buscar y ya está, sino que va a requerir una adaptación para su uso, como cualquier herramienta compleja, al fin y al cabo. Un aprendizaje. Claro, pero simplemente porque tú a Google le preguntas y si estás bien entrenado, las respuestas que te saca, tú las valoras también y las validas. Y miras las entradas. Es verdad que a partir de la primera página, las 10 primeras entradas no miras más, ¿vale? A no ser que sea muy persistente y miras las 2 o 3 páginas, ¿no? Vale, pero no vas mucho más allá, con lo cual te estás ya fiando de ciertas cosas, ¿no? La salida que te va a devolver la inteligencia artificial, el ChatGPT, va a ser una salida más compleja. Es decir, porque te va a integrar ya la información, con lo cual tu revisión de eso y tu interacción con eso va a ser también necesariamente más compleja. Pues en esta primera parte de la entrevista hemos hablado de cómo evaluar el impacto que puede tener la inteligencia artificial y sobre todo cómo evaluar el impacto más adelante y no hacer juicios precipitados, cómo puede tener ciertas aplicaciones clínicas y sobre todo en la selección del personal y en el trabajo de recursos humanos, el uso del Big Data y las redes neurales, los niveles de protección que puede haber para las inteligencias artificiales, sobre todo aquí en Europa, y su uso como herramienta avanzada para dentro de los equipos. Entonces, estamos muy contentos de contar con David y os esperamos en la segunda parte. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.